Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es martes 20 de agosto del año 2024 y vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales. Mi cuenta de X, antiguo Twitter, es @JairCuba. La cuenta del programa es @Frente a Frente 9. También tengo disponible el número de la mensajería de texto, el 0424-232-3228, 0424-232-3228. Y les recuerdo que esta noche a las 8 de la noche puede ver de nuevo en reposición Frente a Frente Combate, programa que estará disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Lo primero que quiero es ofrecer excusa. El día de ayer me fue imposible, un problema estomacal me impidió estar presente en el programa como lo tenía previsto. No tenía entrevistado, íbamos a hacer un programa de análisis y por supuesto con la participación del público, pero en verdad todavía no estamos del todo recuperados, nos hemos quedado en casa y preferimos entonces trabajar a través de esta plataforma Zoom. Preferimos trabajar a través de la plataforma Zoom. Hoy vamos a entrevistar a la doctora María Verdial, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. Queremos oír su opinión. Bueno, hemos entrevistado con ella tres dirigentes del Movimiento al Socialismo para conocer el caso de la doctora Verdial. Es abogado, profesor universitario, abogado y además abogado de la fuente penal y conoce muy bien el tema electoral, tiene más de 30 años en estos avatares de la política. Algunos comentarios, mis queridos amigos, con relación a los últimos acontecimientos. Lo primero con servicios públicos. El día sábado estuvimos en Los Teques, en varios lugares, y nos han reportado permanentes cortes de luz. Esto ha ocurrido también en el municipio Los Salias, en muchas zonas que han estado hasta 17 horas, nos han reportado algunos vecinos. Por cierto que el alcalde del municipio Huecaipuro publicó un video en sus redes sociales sobre una persona que estaría destruyendo las cámaras de seguridad. Y bueno, y aparece luego declarando sobre esta situación. Ojalá que este tipo de cosas. Lo primero que queremos decir es que rechazamos categóricamente, categóricamente los daños a la propiedad pública. Lo rechazamos categóricamente, y más en este caso de las cámaras de seguridad, porque precisamente contribuyen a que la gente tenga un poquito de tranquilidad y paz. Y creo que ha sido un acierto la instalación de estas cámaras. Pero lo que sí queremos advertir es que ojalá que esto no se convierta en un propósito de carácter político, ¿no? Solamente ese comentario, pero rechazamos categóricamente esa vandalización, con eso no estamos de acuerdo. Incluso nos llegaron a decir que un grupo de personas desadaptadas tenían hasta la intención de atacar la sede de una conocida red de farmacias que está ubicada en la redoma de La Matica. Imagínense ustedes hasta dónde llega. Por otro lado, bueno, también la situación en el país muy tensa. El fin de semana se llevaron detenido al dirigente Piero Marón, lo liberaron posteriormente, se reportaron unas detenciones con un dirigente de Un Nuevo Tiempo del Estado de Aragua. Tenemos entendido que ya también fue liberado. Hemos oído noticias de acoso de una diputada regional en el Consejo Legislativo del Estado Aragua también. El Movimiento al Socialismo casualmente tiene su secretario general en la región de Palo Negro, en el mismo estado de Aragua, detenido. Y se denuncian muchas detenciones y lo que comúnmente se conoce como represión. Yo creo, mis amigos, que los últimos acontecimientos no le hacen nada bien a este proceso democrático. Hacemos un llamado para que la gente entre en razón, porque da la impresión de que una circunstancia como esta se nos va a convertir en todo un trastorno. Lo que en un principio se pensó, un proceso eleccionario que podía estar trayendo tranquilidad, paz y tranquilidad al país, lo que ha generado, mis amigos, es una enorme controversia y una enorme situación
de incertidumbre. Hacemos un llamado, esta situación tiene que detenerse. Por otro lado, el domingo pasado vimos unas imágenes allí del peritaje del TSJ en el Consejo Nacional Electoral. Aquí lo que resta es esperar qué va a decir el TSJ. Y ya nosotros expresamos en lo personal nuestra opinión. Consideramos, en lo poco que sabemos de leyes, que un poder no puede estar por encima del otro, bajo ninguna circunstancia. Entonces, esta situación es sumamente compleja. También estamos pendientes. ¿Cuál va a ser la definición final y la posición, si se va a adoptar la posición final de los tres presidentes progresistas? El caso de López Obrador, el caso de Lula da Silva, el caso de Gustavo Petro, con relación a la postura con el tema de las elecciones. ¿No es cierto el caso, mis amigos? Es que hay que buscar ventanas de acuerdo, porque ni el gobierno puede gobernar en esas circunstancias. No es cierto, mis amigos, que se puede gobernar bajo la política del garrote. No es cierto. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y lo cierto es el caso es que también la oposición tiene que buscar la manera de demostrar lo que ha venido proponiendo. De manera que es lamentable que a estas alturas, en estas circunstancias, Venezuela sea el foco de atención por una situación que no está clara. Eso hay que decirlo con toda firmeza, no está nada clara, no es convincente lo que se está viendo. Y ojalá que se pueda llegar a un acuerdo, a un entendimiento y que se entienda que las diferencias políticas electorales las define la gente, quienes ocurren a votar. Porque de lo contrario, mis amigos, si el poder del voto termina siendo cercenado, bueno, entonces prácticamente, mis amigos, estamos en presencia de una situación muy compleja para la democracia venezolana. Apostamos y también a la paz, apostamos a que cese esta serie de hostigamientos contra los dirigentes de oposición y que, bueno, mientras tanto lo que hemos venido insistiendo en todos estos días, los problemas siguen siendo los mismos, mis queridos amigos. Los problemas de luz, empecé el programa con eso, en el deterioro de las instalaciones públicas. En estos días se le cayó un poste encima a una pequeña camioneta allí en el municipio Guayquipuro. Por cierto, que el alcalde hizo referencia de que iba a revisar el estado de los postes. Las vías, estuvimos transitando por el municipio de Guayquipuro, unas vías que están de verdad en completo estado de deterioro. Eso es lo que debe abocarse precisamente las autoridades, porque no nos imaginamos un país en conflicto durante todos los meses del año. Y de aquí a cuando toque reeditar el nuevo periodo electoral, tenga que asumir el nuevo gobierno, el gobierno que está o el nuevo gobierno, bueno, hay mucha tela que cortar. Ojalá que pueda haber un acuerdo y un entendimiento. Por otro lado, mis amigos, voy a terminar este comentario con lo siguiente. Se corren muchas bolas, se dicen muchas cosas y de verdad que es irresponsable las cosas que han comenzado a circular a través de las redes sociales. De verdad, ese tipo de periodismo nosotros nos alejamos totalmente de las especulaciones con relación a que uno de los rectores habría enviado una carta a yo no sé quién, que otro rector tiene la pieza de jaque mate, desde afuera, desde el exterior. Es muy fácil estar haciendo suposiciones sin mirarse hacia adentro, porque finalmente lo que nos decía a nosotros desde nuestro lecho familiar, que para poder hablar de los demás hay que tener autoridad moral. Bien, mis amigos, ya me dice Antonio Abrante que tenemos en la línea a la doctora María Verdial, allá en su casa, y vamos entonces a darle el pase para la entrevista que tenemos en la mañana de hoy con la vicepresidenta del MAS. Una breve pausa y estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente.
Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Tal como le dije en el segmento anterior, hoy de nuevo vamos a tener la oportunidad de conversar con María Verdeal, vicepresidenta nacional del MAS. Y siempre hay la particularidad que cada vez que me toca entrevistar a María Verdeal, los temas son candentes, verdaderamente candentes. Además, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para felicitarla en nombre de todos sus amigos de los Altos Mirandinos, de la directiva de este canal, por su reciente aniversario. Estamos pendientes de la celebración. Te doy los buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo. Gracias por las felicitaciones. Vamos a celebrarlo, pues no pique ni torta, así que hay que celebrarlo. Bueno, eso lo haremos esta semana, Dios mediante. Dios mediante. Así es. Eh, Mariche, porque Mariche, como te conocemos todos en la política y tus amigos, yo quisiera comenzar esta entrevista conociendo tu opinión acerca del último acontecimiento electoral que tiene que ver con el peritaje y las gestiones que estaría haciendo el TSJ, que está haciendo el TSJ con relación al recurso interpuesto por el presidente Maduro. Quisiera oír la versión de la tuya y de la organización política que representa, por supuesto. Bueno, sabes que nosotros hemos fijado posición en referencia al proceso del 28 de julio y a las competencias constitucionales que tienen los poderes en Venezuela, la independencia de poderes y lo que corresponde a cada poder, valga la redundancia, es decir, las competencias por materia. Y hemos insistido en que mientras no se clarifiquen por parte del CNE, que es el ente rector en materia electoral en Venezuela, es difícil lo que pueda hacer el TCJ. El fin de semana, el día de ayer, vimos unas imágenes que palabras más, palabras menos, según quien narraba, un periodista, no sé si era de Telesur o de Venezolana de Televisión, hablaba que se trasladaron los magistrados de la sala electoral a las instalaciones del CNE y hablaba de acompañamiento de observadores internacionales y de expertos electorales. Nosotros no conocemos hasta ahora los partidos que participaron en el proceso electoral, por ejemplo, los que llevaron la candidatura de González Urrutia, nos han manifestado que ellos no están en ninguna instancia de ese proceso que está adelantando de peritaje, y le pongo las comillas, la sala electoral del TCJ. Nos preguntamos quiénes son esos expertos, quiénes son esos expertos electorales internacionales y lo más difícil que hay para poder aclarar la incertidumbre que vivimos los venezolanos y poder despejar el panorama de esta grave crisis política electoral, tendría que ser con la participación plural, sobre todo de quienes postularon candidatos. Nada de esto está claro, nada de esto se está llevando a cabo, sino de forma unilateral, repito, por la sala electoral del TCJ, quien además, a nuestro modo de ver, no tiene las competencias para realizar este proceso cuando le corresponden exclusivamente y taxativamente al ente electoral, que es Sí. el CNE. Fíjate, dos cosas. La primera es que deduzco que entonces no tienes conocimiento de que estén aquí observadores internacionales para ese proceso. Y tampoco tienes conocimiento que los representantes de los tres partidos que postularon a González Urrutia tampoco estuvieron presentes allí. Y entiendo que tampoco entonces personas del PSUV, ¿no? Es así. Bueno, tengo conocimiento expresamente de quienes dirigen los partidos, por lo menos las tres organizaciones, tanto la Mesa de la Unidad Democrática como el Movimiento por Venezuela, como Un Nuevo Tiempo, ninguna de esas tres organizaciones han sido llamadas por la sala electoral, independientemente solamente la primera vez que lo vimos a través de los medios de comunicación, a ser partes de ese proceso que se abre por parte de la sala electoral
y que vimos ayer por imágenes, repito, imágenes y narrativa de uno de los conductores de alguno de los canales del Estado o de Telesur, no sé exactamente quién, que narraba que estaban unos expertos electorales extranjeros. Nosotros preguntamos quiénes son esos expertos, convocados por quién, O sea, que las no tiene partes en los conocimiento. procesos. No, y las partes en los procesos electorales deben tener la presencia en todas las instancias, lo que se llaman auditorías previas y postelectorales, lo cual no se ha cumplido. Entonces, hacer las cosas de manera unilateral, se decida lo que se vaya a decidir, bueno, siempre va a quedar en tela de juicio de, sobre todo, de la sociedad venezolana. Mira, Marichi, una cuestión. Esta decisión del TSJ, supongamos que al final tomen una decisión, ¿es vinculante o qué crees tú? Porque prácticamente es un secreto a voces lo que podría estar ocurriendo con el TSJ. ¿Es vinculante? La primera pregunta. Y la segunda, ¿qué crees tú entonces que debería ser la reacción de la oposición venezolana frente a ese hecho, adelantándonos a una decisión? Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir que son las competencias que le corresponde a cada poder en base a lo establecido en nuestra Constitución. Vimos que la sala electoral debería ser una sala donde uno recurre luego que el CNE emite un pronunciamiento y tú no estás de acuerdo con ese pronunciamiento, no se ajusta a lo que tú tienes, en este caso las actas o cualquier otra situación, pudieras ir a la sala electoral. Aquí se fue a la sala electoral antes de tener la totalización por parte del ente electoral. Entonces, es algo atípico lo que está sucediendo. Entonces, si es vinculante o no vinculante, es un poder y es el TSJ. Aquí nadie está desconociendo que existe un tribunal en la sede de la República Venezolana de Venezuela, nos guste más o nos guste menos, que está despachando y haciendo sus labores judiciales en el ámbito del poder judicial, valga la redundancia. ¿Y qué? Pero eso no va a resolver, sea la decisión que sea. Vamos a suponer que lo que todo, como tú dices, un secreto a voces, que la sala electoral dice que hizo un peritaje, como ellos lo mismo lo conceptualizan, y que lograron determinar que lo que dijo el CNE con unos resultados, repito, sin totalización, sin saber que se obtuvo mesa por mesa, cada organización política de donde debe estar, cada organización política sacó cuántos votos, en cuál mesa, en qué circuito, en qué estado, en qué municipio, en qué parroquia. Entonces, eso no va a resolver lo que se denomina, primero, la transparencia y clarificación del proceso, pero sobre todo la gobernabilidad del país. Y eso es lo que se está en juego. En juego no se está solamente un resultado electoral, sino el respeto y confianza en las instituciones y además la gobernabilidad, lo que es el futuro que va a tener Venezuela después a partir del día 10 de enero, si las cosas se hacen a trochimoche como mejor le parezca a alguien, por decirlo así. Ahora, Mariche, fíjate, yo supongo que el gobierno estará esperando una decisión del TSJ para decir, bueno, esto se acabó, señores, y listo, pues. Por eso yo te preguntaba, ¿qué crees tú que debe ser el papel que debe asumir eh, la oposición? Por lo menos las tres tarjetas allí que pusieron a González Urrutia a participar. Bueno, te digo, si no se resuelve de la mejor manera, de la forma transparente hacia Venezuela, te insisto en esto va más allá de dirimir un resultado electoral. Estamos acabando con la institución democrática, estamos acabando con la confianza y credibilidad en el CNE. Y por supuesto vamos a poner en tela de juicio lo que significa el TCJ. El TCJ también tiene una alzada, aunque en materia electoral hay jurisprudencia que señala cosas expresas en cuanto a las decisiones de la sala, Sea, no es, pero no que es, se no pudiera. no es, espérate un momentito, no es inapelable las decisiones del TSJ, Bueno, eso es lo que ahí estoy voy, entendiendo. ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pudiese irse a la sala constitucional, precisamente algo de lo que trató de hacer, tengo entendido, el candidato Antonio Scarri, con un recurso de interpretación, porque por vicios de inconstitucionalidad tú puedes acudir como una suprasala a la sala constitucional.
Entonces, para decir que me explique la Sala Constitucional cuál es el alcance de las decisiones y de las competencias de la Sala Electoral. Entonces, esto pudiera quedar, te digo, traído por, bueno, por parte de lo que es la jurisprudencia, pudiera traerse el caso. Pero este no es un problema judicial ni un problema jurídico estricto sensu. Esto es un problema político que afecta, repito, la gobernabilidad del país y el futuro de las instituciones. Bien, tengo que hacer una pausa. Al regreso de esta pausa, yo quisiera conocer también la opinión, mira, porque hay muchas quejas, muchas críticas, yo creo que el saldo es alto y muy duro para la institución gubernamental con el tema de la represión. Y como yo sé que tú trabajas en ese caso de los derechos humanos y conoces bien el tema, yo quisiera que nos ilustraras un poco y que diera orientaciones, porque la gente, los mensajes que uno recibe, María, son de verdad atemorizantes, de Así es. gente que pregunta y uno no tiene capacidad de respuesta. Vamos a hacer una brevísima pausa, mis amigos, y ya volvemos con la doctora María Verdial en la mañana de hoy en Frente a Frente. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV, Canal 9 de Inter, conversando en la mañana de hoy con la doctora María Verdial, vicepresidenta nacional del MAS, además es profesora universitaria y abogado penal, y conoce bien la materia. Te dejé, María, cuando hicimos la pausa, el tema de la represión, porque es que se nos ha convertido esto en una situación muy compleja. Y yo hacía referencia, uno recibe muchísimos mensajes de situaciones que están pasando en el país. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde está en este momento? ¿Y qué crees tú que es lo que está pasando y cómo se debe reaccionar? Por lo menos que dejes luces allí. Sobre todo tú que manejas esta materia de los derechos humanos muy bien. Bueno, mira, de verdad que es impresionante lo que significa los hechos narrados, sobre todo por una organización muy seria en esta materia, que es el Foro Penal. Las cifras que maneja el Foro Penal, estamos hablando de 200 mujeres detenidas, 1.500 y tantos jóvenes, y hay más de 18 o 20 adolescentes, es decir, edades que no llegan, entre 15, no llegan a los 18 años. Hemos visto, como tú lo señalas, a través de las redes sociales, hay personas que se nos han acercado, se han comunicado con nosotros, de madres que tienen niños con condiciones especiales, que tienen autismo, que tienen cualquier otra condición y están detenidos. Hemos visto que han tenido más de 15 días, porque esto fue a partir del 29, que están detenidos, que no han tenido acceso a sus abogados privados, pero que además les han imputado delitos de terrorismo, con audiencias telemáticas y masivas. En materia penal, la responsabilidad es individual y personalísima. No puede ser que se esté juzgando, además, jóvenes venezolanos, tanto los adolescentes como los que tienen de 18 a 20, 22 años, juzgados por delitos de terrorismo, con asociación para delinquir, que son delitos que no tienen ningún beneficio procesal. Es decir, que tienen que, ahorita está en la audiencia de presentación, 45 días para la acusación fiscal, y bueno, incomunicados con una defensa pública solamente, sin acceso a los abogados privados, a los abogados de las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, como en el caso del Foro Penal, y ni siquiera acceso a sus familiares. Esto nunca se había visto en ningún proceso en Venezuela. Se habla, fíjate que por primera vez el Estado habla de más de 2.000 detenidos, boca del presidente de la República, Nicolás Maduro. Las organizaciones gubernamentales manejan un número menor, a lo mejor porque son quienes han denunciado o la desaparición de un familiar. La persecución con dirigentes políticos también. Nosotros tenemos el secretario general del MAS en Palo Negro, Estado Aragua, que Richard Granadillos, que todavía no ha sido presentado a ¿De ningún qué le tribunal de la acusan? República. ¿De qué le acusan? Bueno, no sabemos, fue detenido en Palo Negro, Estado Aragua,
y hasta lo trasladaron a Caracas. La familia vio porque lo sacaron de donde estaba recluido en el estado de Aragua y lo trasladaron a Caracas, no se sabe dónde, ni se sabe si ha sido presentado o no a un tribunal. Vimos la detención de William Dávila, por ejemplo, que estaba en una vigilia, la detención y después puesta en libertad de Piero Marú. Vimos el secretario de organización de Un Nuevo Tiempo este fin de semana fue detenido en el estado Carabobo. Y bueno, y así en Portuguesa vimos la detención de una joven dirigente de 20 Venezuela. Y no se puede acusar a todos los dirigentes políticos y a todo el país de terroristas, ni de conspiradores, ni de todo lo que se le ocurra al gobierno. El respeto a las garantías constitucionales, las garantías no están suspendidas. Sin orden de allanamiento no se puede vulnerar un hogar, no se le puede quitar un celular a nadie para registrar lo que tiene el celular porque es propiedad privada de la persona que lo posee. Las detenciones sin una orden judicial tampoco proceden. El debido proceso tiene que ver con todo esto y el derecho a la defensa, la presunción de inocencia. Entonces, repito, las garantías constitucionales no están suspendidas, pero pareciera que están suspendidas de facto. De hecho, porque todo esto está ocurriendo y ese no es el camino. El llamado es a la sensatez, el llamado es el respeto, a que volvamos a la Constitución, el respeto a las garantías constitucionales y a los tratados y convenios suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos. Ahora, Mariche, como esto se trata de política, la política, ¿qué papel está jugando aquí? Porque indudablemente que son dos polos en pugna. ¿Y qué papel está jugando la política? Y cuando hablo de eso es si ha habido la posibilidad de sentarse, por lo menos a convenir algunas cosas, en el sentido de que, bueno, la oposición tiene su legítimo derecho de hacer sus protestas, ¿verdad? Y de presentar los documentos que tenga que presentar. No ha habido un interlocutor válido, ¿crees que en eso se ha fallado? Bueno, yo creo que hay un problema en que esos polos, como dices tú, está el país polarizado, con un no reconocimiento mutuo de ambas partes, y bueno, y de no ver la posibilidad de colocar, como siempre lo ha dicho el MAS, a Venezuela con letras mayúsculas como el interés general. O sea, no podemos seguir. Venezuela fue a elecciones tratando de salir de un conflicto político, pero resulta que, como dice el refrán, fue peor el remedio que la enfermedad. Hoy estamos en una situación mucho más crítica que lo que estábamos antes de las elecciones del 28 de julio, sin el reconocimiento, con amenazas permanentes de represión, el candidato, porque además hay que aclarar algo que no es delito, como lo quieren hacer ver. Después de que se emite el primer boletín del CNE, nos guste, no nos guste la forma como fue, etcétera, etcétera, y todo lo irregular del mismo, todas las organizaciones políticas y los comandos de los candidatos pueden dar números y pueden dar cifras. Entonces, decir que esto se convierte en un delito porque se empezaron a divulgar cifras y se tienen las actas en mano y se dice que los resultados son otros, eso no es ningún delito. La manifestación pacífica no es delito. Condenar cualquier hecho de violencia que se dé en las manifestaciones, pero tú no puedes prohibir que las manifestaciones se realicen. Vimos como en este fin de semana se dieron manifestaciones y en el estado de Aragua fueron disueltas por organismos de seguridad y con bombas lacrimógenas. Entonces, repito, hay que volver a las leyes, hay que volver a la Constitución y hay que tratar de conversar. Esos puentes no existen, yo creo que hay que tender los puentes. Creo que eso no significa claudicar, no significa que estás entregado de un lado o del otro, sino que el país, no podemos seguir llevando el país a una confrontación que no sabemos ni cómo empieza ni cómo termina. Eso sería lo más grave de toda esta situación que estamos atravesando. Bueno, el MAS ha asumido esa posición desde hace tiempo, Maricha. Ha tenido la oportunidad el MAS de hacer esa propuesta a los factores de la mesa de la unidad, en todo caso. Nosotros mantenemos, por supuesto, contacto con sectores de la plataforma. Acuérdate que el MAS apoyó la candidatura de González Urrutia, ahí, aun cuando no teníamos la tarjeta, por primera vez en la historia no pudimos tener la tarjeta en el tarjetón, pero sin embargo, por supuesto, tenemos afinidad y mantenemos encuentro y contacto con partidos de la plataforma unitaria. Por supuesto, tú ves que hay un repliegue de la dirigencia
de manera, no sé, también por temor a ser detenidos o por temor a represalias de cualquier tipo, y eso también dificulta un poco más lo que significan los encuentros. Pero hasta ahora el nivel de intolerancia política es demasiado alto. Es demasiado alto, sobre todo por los voceros oficialistas. No se puede abusar del poder, no se puede seguir esa confrontación y esa represión masiva que hay que ponerle el acento. Sobre todo, otra cosa que se me olvidó en el espacio de las detenciones, el 95% de las detenciones son de sectores populares, jóvenes de sectores populares. Y eso también llama mucho la atención. Entonces, repito, aquí estamos en un momento muy crítico. Una solución unilateral por parte del TCJ, sin la participación debida, como lo establece cualquier proceso electoral de todos los que concurrieron, no va a solventar la grave crisis política electoral que estamos afrontando en Venezuela. Bien, tengo que hacer de nuevo la pausa, ¿no? Pareciera que el juego está trancado. Conversando mis amigos en la mañana de hoy con la doctora María Verdial. Al regreso de esta pausa que entramos en la última parte del programa, yo quisiera conocer, bueno, hay que buscar la manera de desbloquear esta situación, de desanudar este nudo, destrancar este juego. Yo quisiera conocer si tienes información del papel, más allá de lo que han declarado, de los presidentes, pareciera que son claves en este proceso. Los presidentes López Obrador, que va de salida en México, el presidente Petro en Colombia y el presidente Lula en Brasil. ¿Qué papel crees tú que podrían comenzar a jugar luego de las declaraciones que han dado? Algunas no han caído bien, como el hecho de repetir las elecciones, pero están allí muy pendientes. Y lo último que acaba de ocurrir en la OEA, bueno, es una señal de que se estaría con la intención de buscar que esta situación en Venezuela se aclare. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos, en Frente a Frente. Ya de regreso, mis amigos, en la última parte de su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Les recuerdo que esta noche a las 8 de la noche puede ver de nuevo Frente a Frente en reposición, programa que estará disponible en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV, en las próximas horas. Interesante conversación con la doctora María Verdial para, bueno, conocer la posición de un sector opositor que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, y entiendo que está en la misma lucha y en el mismo afán de protesta porque por lo menos se permita conocer qué ocurrió en el proceso electoral, porque a todas estas, y con eso quiero comenzar y después hablar del tema de los presidentes que dejé pendiente, qué se va a hacer con las actas. Las actas se deben presentar. Fue un error que González Urrutia no hubiese ido al TSJ, porque es que eso no está claro, Mariche, que cómo se va a presentar las actas, porque vamos a hablar claro, en este momento todo es una presunción. Pero es que, mira, las actas, como ha dicho sectores del gobierno, las actas no se presentan. El CNE No, publica los resultados. pero las actas de la oposición. No, te estoy hablando las actas de la oposición. ¿Qué hago yo como partido opositor cuando tenía mi tarjeta en otros procesos electorales? Yo tengo las actas de mis testigos. El CNE publica el centro de votación. Yo voté en Cecilio Acosta 2, en San José de los Altos. Yo me meto en el sistema del CNE y veo la votación que tuvo ese centro donde ya yo lo conozco, cuál fue ahorita, en este momento, el resultado en ese centro, cuánto sacó cada partido, cuánto sacó cada candidato y la sumatoria de todo. Con mi acta, el acta que debe tener el testigo de los sectores opositores, se corrobora que lo que aparece publicado en la página del CNE
es lo que me establece el acta. Yo utilizo mi acta como cuando tú vas a hacer una compra y Pero te entregan ¿cuándo va una a ocurrir factura. eso? Pero es que si el CNE no ha terminado el proceso, el CNE no ha totalizado, el CNE no ha publicado los resultados mesa por mesa, entonces, ¿qué hago yo llevando mis actas y se las consigno al TCJ? El TCJ Ok. tiene que contactar esas actas con lo que publique el CNE, que no lo ha hecho. Entonces, ¿por qué Mundo González no va al TCJ? Los partidos que son quienes representan el candidato acudió la MUT, acudió un Nuevo Tiempo y O sea, no acudió hubo el Movimiento omisión. por Venezuela. No hubo omisión, claro que no hubo. Y entonces no, yo no puedo presentar unas actas. ¿Con qué se va a corroborar las actas? ¿Con la que tiene Jairo Cubo y la que tengo yo? No, la que publique el sistema automatizado del CNE y la que tiene cada candidato, cada testigo, que además son las mismas que emitió la máquina que tiene el CNE. Pero Eso es fíjate, lo que tenemos que pero no hacer. las ha publicado y no se sabe No cuándo las ha va a publicar. publicado. Pero precisamente en base a qué se está haciendo el peritaje, Jairo, y volvemos a lo mismo. En base a que unilateralmente nadie puede, porque hay una controversia. La controversia, hay una duda razonable, súper razonable, porque se tiene las actas y las actas que emitieron las máquinas, que el Plan República cantaba los resultados en los centros electorales porque la gente se aglomeró para oír los resultados, que los testigos del PSUV, los testigos de la oposición estaban presentes, que se abrieron el 53% de los centros de votación ese día 28 de julio. Se abre porque se hace la auditoría ciudadana y se abren las máquinas, donde hay más de una máquina, se sortea y se abren y se cuentan los votos por las cajas. Aquí también se pueden agarrar las cajas de votación que deben estar en resguardo y se cuentan los votos como se contaron en el 2013. Por cierto, cuando se pidió que se abrieran las cajas y se abrieron, Tibisay Lucena permitió que se abrieran las cajas. Bien, el papel de los presidentes, Lula, Petro y López Obrador, llama la atención porque son progres, ¿no? Por eso llama la atención. ¿Tú crees que están ganando tiempo, que esto es una declaración más para más tratar de tranquilizar las cosas, o crees que realmente están preocupados y tienen la misma percepción que tienen millones de venezolanos? Mira, yo creo que primero están preocupados por lo que significa la afectación en la región de lo que puede hacer un resultado u otro. Estamos hablando de la migración, estamos hablando de la afectación directa en cada uno de estos estados, que además son, bueno, por lo menos el caso de Brasil y de Colombia, fronterizos. Tiene que ver también con los liderazgos propios. Lula es un líder de izquierda internacional. Entonces, ¿hasta dónde voy a acompañar algo que me puede repercutir y afectar directamente en mi liderazgo? Al igual que Petro. El caso de López Obrador va de salida, pero ya está la presidenta, que es de su partido también, de Morena, también está fijando una posición. Una posición, por cierto, diferente o con un matiz a lo que tiene Petro y lo que tiene Lula. Es diferente lo que expresa tanto Se López ha manejado Obrador con como la. prudencia, diría. Sí, han manejado, pero también pudiera ser que si tú no fijas, porque son presidentes que están coayudando en la solución, si fijan posición en un organismo internacional o si fijan posición adelantada con una declaración o algo, poco valor fundamental tendrían al momento de colaborar directamente con ayudar pues a resolver el conflicto con una propuesta si se parcializan hacia un sector o hacia el otro. Entonces creo que esa es parte de la prudencia con que se ha manejado, creo que es sincera de paso por parte de los presidentes que están tratando de ver que es un conflicto grave y que además Lula lo dijo, Lula se ha ido, ha perdido, ha ganado, ha regresado y entienden perfectamente lo que a lo mejor aquí en Venezuela cuesta digerir para este ¿Y por qué tipo tú de crees? ¿Por qué gobernante. tú crees? No, Porque, pero para terminarte la idea, ok. que significa la alternabilidad en el poder. Creo que eso marca la diferencia entre estos presidentes y quienes están aquí en el poder. ¿Y por qué tú crees que cuesta digerir eso? No sé. Bueno, porque yo creo que tienen un liderazgo, ellos se hacen llamar de izquierda, pero creo que pudiera ser, yo no los considero que son de izquierda, creo que además tienen muchas diferencias con lo que significa el progresismo o la socialdemocracia y tienen más rasgos autoritarios
que lo que se acostumbra, porque además las izquierdas tienen todas las variantes, como se dice, hay autoritarismo de derecha, de izquierda, no significa que todos sean iguales y que eso puede conllevar a ponerle matices a la visión. Hay quienes dicen, llegamos al poder y nos quedamos como sea, al costo que sea. Y eso es parte, repito, de una debilidad y de no entender lo que significa el avance y la sociedad y la universalidad de lo que es la política en el mundo. ¿Qué tanta contundencia puede tener el reciente consenso alcanzado en la resolución o en el acuerdo de la OEA la pasada semana? Firmaron Bueno, todos. como, La vez claro, anterior no estuvo López Obrador, no estuvo su representante y los otros dos se abstuvieron. bueno, pero es importante porque siempre es importante lo que es la solidaridad internacional, lo que significa los pronunciamientos, aun cuando Venezuela no está presente en la OEA, la visión que tienen el resto del mundo de lo que está pasando en Venezuela siempre va a marcar también, porque cuando te decía al principio del programa, este no es un problema de nada más defender una candidatura con otra, este es un problema de qué significa el desarrollo futuro de Venezuela, el desarrollo económico, social, político, y que la visión del mundo tenga ya un pronunciamiento como el de la OEA o como el de la Unión Europea o como el de los países, y aquí voy a traer rapidito a acotación algo, aquí se quiere equiparar lo que fue la autojuramentación de Guaidó en una plaza con el, como lo decimos, quienes apoyamos la candidatura de González Urrutia con el triunfo de González Urrutia en las urnas electorales. No hay nivel de comparación. El MAS no apoyó esa aventura ni nada que se le parezca con la aventura de Guaidó, pero no podemos equiparar, repito, el apoyo que tuvo internacionalmente Guaidó con lo que está sucediendo actualmente en la visión que tiene el mundo sobre Venezuela de acuerdo a las dudas razonables del 28 de julio. Bueno, y finalmente, ¿cuál es la recomendación que hace el movimiento del socialismo? Con Bueno, tanta la experiencia recomendación. ya en la política, porque imagínate. 53 añitos, yo no tengo los 53 años en el MAS, pero tengo unos cuantos. Bueno, Mira, Jairo, yo creo que lo que hay que tener sobre todo es mucha paciencia, tranquilidad, serenidad, sobre todo quienes tienen responsabilidades políticas y los líderes opositores en transitar este camino tan escabroso. Siempre dijimos que iba a ser muy duro, que iba a ser muy cruento. Hay que llamar a la unidad de los sectores democráticos del país. Creo que en este momento, más que nunca, hay que llamar a la unidad, a las esperanzas de la sociedad venezolana. Y sobre todo también un mensaje para quienes están en el poder, para quienes manejan el poder, es que entiendan que aquí nadie va a gobernar de la manera en que ellos han gobernado, que la persecución, lo que es el hastío de un modelo que fracasó, eso tiene que ver también con espacios políticos que hay que recuperar y que hay la posibilidad de perder y de ganar siempre y cuando volvamos a la Constitución. bueno, ha sido mis amigos la doctora María Verdial, muchísimas gracias por ceder esta entrevista. Sé que estás muy ocupada y que entiendo que tienes muchas reuniones ahora, así que te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. Sí, muchas gracias, Jairo. Siempre un placer compartir contigo y todos los que son tus televidentes, que son además parte de mis orígenes en la política. Excelente, porque además es un talento de los talento político de los altos mirandinos. Amigos, recuerden, esta noche a las 8 en Reposición y mañana de nuevo ustedes y nosotros estaremos frente a frente. Muchas gracias a la doctora María Verdial.